Rousseau es más extenso que Voltaire, da para mucho más que Voltaire todavía. Y voy a intentar fijarme al principio un poco en algunos hechos de su vida, después en algunas ideas y algunos escritos, y leeremos algunos textos. De hechos de su vida, y así importantes, decir que él es hijo de una persona de una cierta cultura, digamos, no es un hijo de un trabajador, pero su padre, digamos que se fue arruinando poco a poco y era un padre un poco atípico en el sentido que no se ocupó mucho de sus hijos. Huérfano de madre muy pronto, él tuvo que aprender a vivir con un padre que no tenía ningún interés en su hijo. El hijo mayor desapareció de casa y nunca más se supo de él. Tampoco lo buscaron, tampoco lo buscaron. Y después, en cuanto a Rousseau, pues él tuvo que, digamos, digerir una actitud de paternal más bien distante, fría. Él nace en Suiza, se mueve en Ginebra, sobre todo al principio. En su vida se va a mover desde Suiza digamos, a Francia, va a hacer alguna excursión en el norte de Italia y esta es la zona de su vida. Después también hará una pequeña excursión en Inglaterra, pero su zona, digamos, es la francófona, más bien. También estará en buena relación para refugiarse de toda una vida de persecuciones que fue un poco angustiosa para él. En algún momento puntual estará en zona germánica, en la zona de una zona, un pequeño principado que hay tocando a Suiza, donde él se va a refugiar, Neuchâtel. Él vivirá allá una temporadita para protegerse de las persecuciones. Será un auténtico nómada que irá de exilio en exilio, asilándose en cada, sobre todo a partir de 1562, va a vivir una vida muy inestable, pero su principio de vida inestable fue su propia familia, porque su padre le puso a trabajar como aprendiz de artesano con un grabador y este grabador le torturó, le explotó a los 14 15 años y él, pues, que era una persona muy impulsiva, Rousseau, ahora veremos cómo era, eh, y más ni menos cogió y se fue, huyó estaba interno en casa del grabador, del artesano este, y se largó y se fue a vivir cerca de donde estaba con una familia de campesinos. O sea que después empezó a rotar por diferentes sitios hasta que fue a parar a casa de una señora que será muy importante en su vida, que se llama Madame de Varens. Madame de Varens es una señora que fue espía de varios reyes y que vivía se había casado con un noble de Varens, pero enseguida se fue de casa del noble y se puso a vivir sola. Y viviendo sola, acogía a jóvenes o a gente para ayudarles a convertirse al catolicismo. En una zona protestante como la suya, ella era como una especie de agente proselitista católico que además hacía espionaje político. O sea y esta señora fue la gran protectora de Rousseau en los primeros años. Fue como una madre para él. De hecho, le llamó toda su vida mamá. Era huérfano de madre él. Le llamó toda su vida mamá y fue la gran protectora que le introdujo al catolicismo y le convirtió al catolicismo. Le envió a un seminario en Turín, donde le hicieron el catecumenado y después entró a un seminario para hacerse cura. Eh, con el seminario pasó lo mismo que con el grabador, terminó huyendo él, porque no le gustaba. Él tiene un carácter muy sensible, es un paz, es una persona de alta sensibilidad
que cualquier cosa es muy apasionado, vive todo con mucho apasionamiento, pero al mismo tiempo es muy racional y toda su vida es una combinación de razón y pasión. A veces más pasión que razón. Pero este personaje, esta personalidad le va a acompañar toda su vida y él no se esconde. Es muy honesto y muy transparente. A la hora de escribir siempre es muy sincero, muy directo. Y esto no solo a la hora de escribir, sino incluso con las relaciones con la nobleza. En toda su vida, él va a ser un poco antisocial porque está resentido con la nobleza. Considera que la nobleza, de alguna manera, explota, abusa de sus privilegios y esto lo va a considerar de por vida y es una obsesión continua en él, esto. Pero como él tiene este carácter, es muy afectivo, se enamora de todo el mundo, se enamoró de Madame de Varens y al final terminó en la cama de ella. O sea, lo que era su mamá terminó siendo Estaba escrito. su amante. Quiero decir que a nivel afectivo y sentimental es una persona muy activa y muy inestable, diríamos hoy inestable, pero apasionada sería otra manera de decirlo, mejor. Pero como es tan sincero, lo cuenta todo. En sus confesiones cuenta todo. Él dice en las confesiones, dice, yo voy a contaros lo bueno y todo lo malo, para que podáis juzgar y juzgarme honestamente. Igual que yo soy honesto con vosotros, quiero que seáis honestos vosotros conmigo. Y cuenta todas las aventuras, pues son aventuras que tiene en todas partes. Como era un nómada, pues vivió en 50.000 sitios. Casi siempre gracias a la ayuda de los mecenas nobles, algunos de ellos muy vinculados a la corte de París y muy cercanos a la nobleza de París. La semana pasada hablábamos de Malesherbes, que era, ¿os acordáis? Con Voltaire, el censor. Pues él también tuvo muy buena relación con Malesherbes, pero tuvo también una gran relación con duques, marqueses y con sus mujeres, más con sus mujeres que con los maridos. La moral en esa época no es que fuera como la de ahora, ¿eh? Era una moral muy laxa y la mayoría de los maridos hacían la vista gorda con las mujeres y las mujeres la vista gorda. Maridos. Y esto él lo cuenta con naturalidad, a veces le salió bien, a veces le salió mal, ¿eh? Pero en todo caso, esto le fue un elemento que jugó a favor de que él se sintiera muchas veces perseguido, porque algunas cosas de las que hacía con las mujeres de sus nobles no eran demasiado confesables. Y después esto le pasaba factura. Y los nobles tampoco es que fueran muy partidarios de un puritanismo, pero tampoco tenían vergüenza a la hora de criticar, denunciar, comentar y bueno, en fin, todo eso le llevó esta voluntad y esta sensibilidad le hizo muy dependiente de los nobles, pero también de sus amigos, porque como era tan sensible, creó una red de amistades entre las cuales hubo muchas traiciones, puñaladas traperas, etcétera, etcétera. Y esto le provocó grandes problemas de relación. A medida que veía que le pegaban puñaladas traperas, él se volvía cada vez más misántropo y cada vez más se refugiaba en una vida de retiro. Para compensar los disgustos que tenía, reequilibraba su alta sensibilidad con la necesidad de encontrar una vida más tranquila, más reposada, más campestre, dice él. Bueno, él fue de familia protestante. ¿Tuvo hijos? Tuvo hijos, tuvo 5 hijos. La historia con los hijos es un poco problemática. Él, en mitad de todas estas aventuras, estuvo con Madame de Varens muchos años, prácticamente 13, 14 años, pero después cogerá una pareja que es una lavandera, una mujer de la limpieza, de la cual se enamora y él solo le dice una cosa: yo voy a estar siempre contigo, pero nunca me voy a casar contigo.
y así cumplió. Estuvo toda la vida con ella, pero no se casó con ella, pero la dejó embarazada 5 veces. Marido. 5 veces. Los 5 hijos los puso en el hospicio. Madre mía. Es que claro que hay pocas. Los 5 hijos. Después se arrepentirá y pedirá perdón en repetidas ocasiones por haber puesto a sus 5 hijos en el hospicio. Como es muy, muy sincero y muy noble, porque eso sí que es cierto, es muy transparente, noble, sincero, directo, campechano, todo lo que queráis, en el sentido, pero un poco irresponsable e inmaduro. Él reconoce su inmadurez, su irresponsabilidad, pero él la justifica, él da explicaciones. Dice que dejó a sus hijos en el hospicio porque la mujer y la suegra no tenían el nivel cultural que tenían en el hospicio y que los hijos en el hospicio saldrían mejor que con la mujer y la suegra y con él, porque él frecuentaba mucho los señores nobles de la corte y todo eso, y que sus hijos, de hecho, 2 mujeres de la nobleza le ofrecieron rescatar a sus hijos y él se negó, porque él creía que la educación de los nobles era peor que la de los hospicios en la Francia de la época. Según él, ¿eh? Esto es la explicación que él da. Ahora, si la creemos o no, es otra historia. O sea, que has repetido esquemas, lo que el padre hizo con él, más o menos. Sí, repitió esquemas, lo que el padre hizo con él, lo hizo él con sus hijos. Después hubo un intento de recuperar a los hijos, pero ya no los encontraron. En fin, él tampoco dijo explícitamente, aunque los recuperáramos, ahora ya no sería lo mismo porque no hemos estado con ellos. Bueno, con la vida que llevaba, yo dudo mucho que hubiera podido cuidarse de sus hijos, porque era un nómada auténtico, con todas las Pero igual habrían tenido el cariño de una madre. Eso sí, sí, eso sí. Y de la abuela. Y de la Y de la abuela. abuela, aunque la abuela se convirtió en una espía contra él después. Estos amores de abuelas y tal debía ser muy complicado. Sí, la abuela, la relación con la mujer, él dice que fue muy, muy positiva y muy buena y que pero la relación con la abuela, Con la suegra. con la suegra fue muy mala, porque la suegra se puso a espiar a favor de los enemigos de Rousseau. Si nos fijamos en la pizarra, Rousseau tenía 2 grandes enemigos. Él era un bicho raro, Rousseau, porque estaba en el camino del medio en una sociedad francesa muy polarizada. Y él estaba en el medio de los católicos muy identitarios. Y aquí podíamos poner también, ¿por qué no? No solo los católicos, sino los protestantes oficiales, los protestantes ortodoxos, porque él fue primero protestante, después católico y después otra vez protestante, Rousseau, y se encontraba disidente de los protestantes y católicos ortodoxos, o sea, no estaba de acuerdo con ellos, pero por otro lado, a la izquierda tenía a todos los deístas, ateos, agnósticos, antirreligiosos, por decirlo así, anticlericales, que también le criticaron y le hicieron la vida imposible, pero imposible de verdad, ¿eh? Yo creo que más estos que estos, porque estos se presentaban como amigos suyos. Se presentaban como amigos suyos, pero son los de la puñalada trapera, por la espalda. Estos él ya sabía que no eran amigos suyos. No esperaba gran cosa de ellos. Y toda su vida se pasó entre los dos. Esto le provocó lo que algunos han dicho, al final, una cierta experiencia de paranoia, que ahora los últimos estudios ya dicen que no. Yo creo que no era paranoico, sinceramente. No era paranoico, pero hubo una época en que la historiografía decía que al final de su vida se volvió paranoico. Ahora ya no lo dicen, porque hacen una lectura distinta. Le pasaron tantas cosas de fuera, no de dentro, que estaba muy justificada una cierta inestabilidad, miedo, sensación de persecución, porque de verdad le perseguían. Pensar que en Suiza le apedregaban la casa, atacaban su casa y le tiraban piedras, le insultaban por la calle, a grito pelado. En Francia tuvo que esconderse. Si le veían por la calle cuando se escapó, porque el Parlamento francés y la corona
dieron una orden de captura de Rousseau. Cuando dieron esta orden, la gente de la calle lo buscaba como la caza del lobo, ¿eh? Era un lobo que había que cazar. Y esta sensación le acompañó durante mucho tiempo porque se convirtió en un nómada. Esto marcó su pensamiento profundamente. Bueno, y ya nos explicarás por qué generaba tal Sí. animadversión, ¿no? Ahora lo vamos a ver, sí. Estás copiando la chuletita. Sí. Él, claro, al principio, cuando Madame de Varens le ayudó, le envió al seminario a Turín a estudiar el catolicismo y a se convirtió en el catolicismo, estudió en el seminario. En el seminario intentaron abusar de él sexualmente, cosa muy tradicional en la Iglesia Católica y más en esa época. Porque si ahora todavía estamos arrastrando eso, imaginaros una época donde el catolicismo en Italia era absoluto, donde no podías criticar nada de la Iglesia Católica porque intentaron abusar de él en el seminario y él se largó del seminario. Pero en el seminario tuvo la experiencia de conocer a un director de seminario muy duro y después le pusieron a un cura muy liberal. Y él tiene muy buen recuerdo del cura liberal que le acompañó en los últimos tiempos. Hasta que este cura liberal se largó del seminario, lo enviaron a una diócesis y dejó embarazada a una niña joven. Entonces, este cura que dejó embarazada a una niña joven fue perseguido cruelmente por la Iglesia Católica. Esto lo aprendió él y se volvió a favor del cura. Porque era su amigo el cura, el que le había protegido, le había dado una imagen liberal y porque era un hombre con buen corazón. Él se enamora de todas las personas que tienen buen corazón. Esta es una obsesión de Rousseau, el buen corazón, la inocencia. Todas las personas, mujeres, niños, gente mayor, nobles o políticos, los distinguen dos tipos, los de mal corazón y los de buen corazón. Si tienen buen corazón, él está con ellos. Si tienen mal corazón, lo que pasa es que muchas veces le engañan a él y se da cuenta después. Entonces él aprende un poco, tiene que ganarse la vida de alguna manera, hace de todo, hace de lacayo en las casas de nobles, de lacayo. Hace después, aprende con Madame de Varens un poco de música, entonces hace de profesor de música con las familias de nobles, de niños y niñas. Y va rotando así por diferentes casas nobiliarias que suelen ser masías, suelen ser castillos o masías, ¿no? Al final terminará, abrevia un poco, hacia los 40 años consigue un cierto equilibrio y aprende a hacer de copista de música, de partituras de música. Y junto con esto, cuando él empieza a ganarse la vida copiando partituras, él empieza a escribir. Ah, tita, ahí está el problema. Cuando él empieza a escribir está el problema. El problema por qué le persiguen, que decía esto ahora, es cuando él empieza a escribir. Hasta que él no escribe no hay problemas de persecuciones. Máximo maridos. Sí, Máximo maridos un poco enfadados con él. Pero cuando él empieza a escribir, empieza a tener problemas el primer gran escrito que hace, que marca su conversión, vamos a ver su conversión, la vamos a leer en el 114. Él resulta que va... Es que hay otro texto aquí. Cuando Diderot, ¿os acordáis que dijimos el otro día que Diderot estuvo en prisión? Él, Rousseau, visitaba a Diderot en la prisión de Vincennes, en París, la prisión terrible, la prisión donde castigaban a la Bastilla, era algo más noble, Vincennes era mucho peor. Y Diderot estaba encerrado en una prisión. Y entonces Rousseau era amigo de Diderot y como era amigo suyo, le daba pena
porque Rousseau siempre le daba pena a las personas, todas las personas que quería le daban pena. Era un pas total, perdonar, pero es que hoy le diagnosticarían que era una persona de alta sensibilidad. Que no es que, no es que sea una enfermedad esto, pero es una manera de ser, ¿no? Entonces, él en ese momento iba a visitar a Diderot a la prisión y en ese momento tuvo la experiencia que vamos a leer en el 114, que se considera la iluminación de Vincennes o también la conversión de Rousseau. La conversión es la primera gran experiencia espiritual, digamos, la de más consistencia. Había tenido alguna antes, con el cura este católico y tal y cual. Francesc, una cosa metodológica. Entre una y otra hay unas cuantas páginas más, ¿no? Todo el añadido es al final. Es al final.